¿Alguna vez te detuviste a pensar en esto? En un mundo donde todos mueren, ¿qué pasaría si te dijera que hubo un hombre que no conoció la muerte? No estamos hablando de leyendas griegas, no hablamos de ciencia ficción, estamos hablando de la Biblia, de un relato antiguo, breve, casi escondido, pero real. Un hombre que vivió, que agradó a Dios, y que un día, simplemente, desapareció. No hay tumba, no hay resto, no hay lágrima, solo una frase contundente, escrita en el primer libro de las Escrituras. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Eso lo encuentras en Génesis capítulo 5, versículo 24. Así, sin explicaciones, sin adorno, solo una realidad incómoda que ha sido ignorada por siglos. Enoc no murió, y esto es tan extraño, tan radical, que uno casi pasa de largo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que un hombre común haya esquivado el destino universal del ser humano? ¿Por qué él sí? ¿Por qué a él se lo llevó Dios directamente, sin pasar por el umbral del sepulcro? Pero antes de profundizar en esas preguntas, detengámonos un momento a observar el contexto. El capítulo 5 de Génesis es una genealogía, un listado de nombres, edades y muerte. Y murió, y murió, y murió. Repite el texto una y otra vez, marcando el curso trágico de la humanidad caída. Desde Adán hasta Noé, cada nombre lleva el peso de la sentencia. Polvo eres, y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. Pero de pronto, como una llama que rompe la oscuridad, aparece Enoc, hijo de Jared, padre de Matusalén, un hombre que vivió 365 años, un año por cada día del calendario moderno, y cuya historia es distinta. Dice el texto que caminó con Dios, y desapareció. ¿Qué significa eso? ¿Dónde fue? ¿Qué ocurrió ese día? ¿Hubo testigos? La Biblia no da detalle, pero el silencio es tan elocuente como el texto, porque el mensaje es claro. Enoc no fue hallado. Dios lo tomó para sí. Ahora, ¿quién fue este Enoc? No era un patriarca famoso, no escribió libros canónicos, no fue un rey ni un profeta reconocido, pero su nombre quedó grabado en la eternidad porque caminó con Dios. Esa frase, aparentemente simple, lo dice todo. No dice que simplemente creyó, no dice que conocía sobre Dios, dice que caminó con él, y eso marca la diferencia. En un mundo cada vez más corrompido, donde los descendientes de Adán multiplicaban su maldad, hubo un hombre que eligió otro sendero, un hombre que no siguió la corriente, que no se dejó arrastrar, que decidió, día tras día, caminar de la mano de su Creador. En medio de una generación que se apartaba de Dios, Enoc lo buscaba, y no solo lo buscaba, lo agradaba, y eso es clave, porque siglos después, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 5, se vuelve a mencionar a este misterioso personaje, y se añade un detalle vital. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque le trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí está la razón. No fue magia, no fue suerte, no fue un capricho divino, fue testimonio, fue una vida vivida en obediencia, fe y amor por Dios, fue comunión diaria, fue lealtad silenciosa, fue integridad, fue esa clase de fe que no busca cámaras ni aplausos, la clase de fe que camina cuando todos corren, que se mantiene firme cuando todos se arrodillan ante el pecado. Pero el misterio permanece, porque aunque entendamos el por qué, no entendemos el cómo. ¿Qué sucedió ese día? ¿Fue una luz en el cielo? ¿Fue llevado por ángeles? ¿Simplemente se desvaneció frente a los ojos de su familia? La Biblia no responde, y quizás no lo hace porque lo importante no es el evento, sino la vida que lo provocó. Y esa es la pregunta que arde hoy, a través de los siglos. ¿Qué tipo de vida estás viviendo tú? Si hoy tu nombre estuviera en esa lista de Génesis capítulo 5, ¿diría y murió? ¿O diría caminó con Dios? Porque la historia de Enoc no está ahí solo para sorprendernos, está para despertarnos, para hacernos entender que es posible vivir diferente, que es posible agradar a Dios en una generación que lo rechaza, que es posible que tu historia rompa el patrón si decides caminar con él. Enoc fue un hombre sin tumba, pero más que eso, fue un hombre con propósito, un hombre que no buscó reconocimiento, sino relación, que no dejó legado material, pero sí un ejemplo eterno, un hombre que, en su silencio, grita a nuestra conciencia: tú también puedes vivir así, tú también puedes caminar con Dios, porque al final, no se trata de esquivar la muerte física, se trata de caminar con Dios antes de la muerte, para estar con él después de ella. ¿Y tú? ¿Ya comenzaste a caminar? La historia de Enoc no se desarrolla en tiempos tranquilos. No fue un sabio del desierto ni un ermitaño en algún lugar apartado. No, Enoc vivió en una era peligrosa, perversa, en plena decadencia moral. Un tiempo donde la maldad no era excepción, sino costumbre, donde alejarse de Dios era lo común,
y caminar con él era escandaloso. Su vida fue una llama en medio de la noche, un puñetazo al rostro de una humanidad que se dirigía sin freno hacia el juicio, mucho antes del diluvio, mucho antes de que Noé construyera el arca, antes que las aguas arrasaran con la tierra. Ya había alguien que discernía los tiempos, que sabía que algo andaba mal, que no se conformaba con la corrupción generalizada, y ese hombre fue Enoc. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos da una imagen devastadora del mundo en el que Enoc vivió. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aunque ese versículo se sitúa justo antes del diluvio, la semilla de esa maldad ya germinaba en los días de Enoc. Él vivió entre los padres de esa generación malvada, conoció sus rostros, vio su indiferencia, escuchó su burla, y a pesar de eso, caminó con Dios. Eso es lo más asombroso, porque es fácil seguir a Dios cuando todos lo hacen. Es cómodo adorar cuando estás rodeado de adoradores. Pero cuando estás solo, cuando tu familia se burla, cuando la sociedad se ríe, cuando los demás viven sin límites, seguir a Dios es un acto de rebeldía santa. Y Enoc fue un rebelde, un hombre distinto, una figura que incomodaba a los demás por su pureza, su fe y su determinación. No fue un héroe musculoso, no fue un guerrero con espada, fue un hombre sencillo, pero lleno de una fuerza interna que solo da la intimidad con Dios, porque caminar con Dios no significa perfección, significa relación, y Enoc cultivó esa relación cada día, mientras el mundo a su alrededor se descomponía. Imagina a Enoc caminando entre las aldeas, mientras la violencia aumentaba, mientras la idolatría comenzaba a sembrarse, mientras las familias se alejaban de los valores de sus antepasados. Él era diferente, su estilo de vida hablaba por sí solo, su comunión con Dios lo separaba del resto. No era popular, no era celebrado, pero era observado, y quizás hubo quienes le preguntaron, ¿por qué no eres como los demás? Y él, en su interior, probablemente pensaba, porque yo conozco a aquel que es santo y él camina conmigo. El libro de Judas, ese breve escrito al final del Nuevo Testamento, también menciona a Enoc y añade una dimensión profética a su figura. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Carta de Judas, versículos 14 y 15. ¿Lo ves? Enoc no solo caminó con Dios, también habló en su nombre. Fue un profeta, denunció la maldad, anunció el juicio, fue la voz que muchos quisieron callar. Y eso, en su generación, no era seguro. Hablar en nombre de Dios podía costarte la vida, pero a Enoc no le importaba el riesgo, le importaba la verdad. Y quizás eso explica por qué fue llevado. Quizás Dios, viendo que su siervo ya había cumplido su misión, lo rescató antes del desastre, antes de que la corrupción lo alcanzara, antes de que el juicio cayera. Fue un acto de misericordia, un premio a su fidelidad, un recordatorio eterno de que Dios no olvida a quienes le son fieles. Pero no te equivoques, Enoc no era un espectador de la maldad, no era alguien que se escondía, era un testigo, una figura que incomodaba por su luz. Y eso es lo que Dios quiere hoy también, no cristianos que se mimetizan con el mundo, sino creyentes que brillan en medio del caos, que, como Enoc, caminan con Dios cuando nadie más lo hace. ¿Y tú? ¿Estás caminando con Dios? ¿O solo crees en él? Porque hay una diferencia enorme entre tener una religión y tener una relación. Enoc no tenía templo, no tenía Biblia, no tenía pastor, solo tenía a Dios. Y fue suficiente, fue más que suficiente. Hoy vivimos en una época muy parecida. La maldad crece, el pecado se celebra, lo bueno es ridiculizado, lo santo es despreciado. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Te vas a unir al flujo? ¿Vas a silenciar tu fe? ¿O vas a caminar con Dios aunque el mundo camine en dirección contraria? Enoc fue un hombre en una generación oscura, y tú también lo eres. La pregunta es, ¿qué historia contará tu vida? ¿Dirá que fuiste uno más? ¿O dirá que caminaste con Dios? La muerte es el gran nivelador, no distingue entre reyes ni mendigos. Llega sin preguntar, se impone sin pedir permiso. Desde Adán hasta hoy, ha sido la sombra que se cierne sobre cada ser humano. Y, sin embargo, hubo un hombre que no la conoció, un hombre que la desafió con su fe, un hombre cuyo nombre resuena en la eternidad porque le creyó a Dios cuando nadie más lo hacía. Ese hombre fue Enoc, y su vida es una anomalía divina, una excepción que revela un principio más grande. La fe verdadera puede mover el corazón de Dios, hasta el punto de interrumpir el curso natural de la historia. No fue fuerza, no fue estrategia, no fue fama, fue fe. La Biblia lo declara sin rodeos en Hebreos capítulo 11, versículo 5.
Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque le trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Lo puedes ver? Fue la fe la que rompió el ciclo, fue la fe la que interrumpió la sentencia, fue la fe la que activó lo sobrenatural. Y esta fe no fue pasiva, no fue una creencia vaga, fue una vida entera caminando en obediencia, en intimidad, en confianza constante. Fue una fe vivida, una fe probada, una fe que agradó a Dios. Porque, aunque no lo digamos abiertamente, muchos creen que basta con decir yo creo en Dios para agradarle. Pero la fe que agrada a Dios no es la que se dice con los labios, sino la que se demuestra con la vida. Enoc no escribió libros, no fundó templos, no encabezó cruzadas, pero vivió una vida tan alineada con el corazón de Dios que fue considerado digno de evitar la muerte. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que el versículo siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 6, es una continuación directa de esa idea. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese es el secreto de Enoc. No fue superstición, no fue rutina religiosa, fue una búsqueda diaria, sincera, constante. Enoc creía que Dios era real, pero no solo eso, también creía que Dios responde, premia, se manifiesta a los que le buscan de verdad. Y eso fue lo que cambió todo. Mientras los demás vivían para sí mismo, Enoc vivía para agradar a su Creador. Mientras otros acumulaban placeres, él acumulaba momentos de comunión. Mientras el mundo caía en tinieblas, Enoc alzaba su vista al cielo. Y un día Dios lo premió, pero no con riqueza, no con fama, no con poder. Lo premió con algo más grande: ser llevado a su presencia sin pasar por la muerte. Y eso nos lleva a una verdad que pocos se atreven a predicar hoy. La fe radical puede producir resultados radicales. No hablo de manipular a Dios, hablo de vivir tan rendido, tan enfocado en Él, que tu vida se convierte en una ofrenda. Y cuando eso ocurre, Dios responde, porque Dios no es indiferente. Dios no es un espectador frío. Él ve, Él escucha, Él honra a los que le honran. Enoc no fue salvado de la muerte por accidente, fue recompensado por su vida de fe. Y eso nos sacude, porque nos hace preguntar, ¿y mi fe? ¿Es una fe cómoda, adaptada al sistema? ¿O es una fe viva, que arde, que transforma, que camina? ¿Mi fe me mueve a buscar a Dios cada día? ¿O solo lo recuerdo cuando todo va mal? Enoc caminó con Dios, no corrió, no se adelantó, no se desvió, caminó paso a paso, día tras día, en silencio, pero con firmeza, en la oscuridad, pero con dirección. Y esa constancia, esa perseverancia, esa obediencia callada, fue lo que activó lo sobrenatural. No hubo rayo, no hubo trueno, no hubo espectáculo, solo una vida que, sin hacer ruido, gritaba fe. Y por eso, Enoc se convirtió en el primer ser humano en la historia bíblica que desafió la muerte y la venció, sin espada, sin milagros visibles, solo con fe. Y ese testimonio no es solo para admirar, es para imitar, porque si algo queda claro, es que la fe no es una emoción, es una decisión, una elección diaria de creer, de obedecer, de buscar. Y esa clase de fe sigue moviendo el corazón de Dios. Tal vez no seremos arrebatados como Enoc, tal vez sí, pero lo que importa no es el final, sino cómo se vive el camino. ¿Estoy caminando con Dios? ¿Estoy agradándole con mi fe? ¿Estoy buscando su rostro o solo su ayuda? La historia de Enoc está ahí para recordarnos que sí es posible vivir diferente, que sí es posible tener una fe que deje huella, que sí es posible agradar a Dios, aun cuando nadie más lo hace, porque, como escribió el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Enoc agradó a Dios tanto, que la muerte tuvo que retroceder. Y si te dijera que Enoc no solo caminó con Dios y fue llevado sin morir, sino que también escribió un libro, un texto antiguo, misterioso, casi borrado de la historia, un libro que estuvo en manos de los primeros creyentes, pero que con el tiempo fue considerado peligroso, apócrifo, no autorizado, un libro que describe ángeles caídos, gigantes, juicios celestiales y la venida gloriosa del Hijo del Hombre, mucho antes de que Jesús naciera. Ese libro existe, y se llama el Libro de Enoc, un texto atribuido al mismo hombre que no vio la muerte, mencionado en diversas culturas, descubierto en manuscritos antiguos en Etiopía, y lo más impactante, citado directamente en la Biblia. Sí, has leído bien. En la carta de Judas, versículos 14 y 15, aparece esta cita. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares,
para hacer juicio contra todos. ¿Sabes qué es eso? Es una cita textual del libro de Enoc. ¿Por qué lo mencionaría Judas si fuera pura ficción? ¿Por qué lo incluiría en una carta inspirada si no tuviera peso? Aquí entra el misterio, porque aunque el libro de Enoc no forma parte del canon bíblico, sí fue considerado sagrado por los primeros cristianos, especialmente por los que hablaban arameo y etíope. Incluso la iglesia primitiva lo usaba para entender el origen del mal, los eventos previos al diluvio y la lucha espiritual que se da entre ángeles y hombres. El libro no es suave, no es cómodo. Es radical, oscuro, revelador. Habla de los vigilantes, un grupo de ángeles caídos que descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas, engendrando a los Nefilim, gigantes que corrompieron la creación. Este relato, aunque suene extraño, se alinea sorprendentemente con lo que dice Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, donde se describe cómo los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. ¿Y por qué es importante esto? Porque el libro de Enoc ofrece una visión más detallada de ese suceso, mostrando cómo esa unión prohibida entre lo celestial y lo terrenal desató una cadena de corrupción que llevó al diluvio. Y Enoc, el hombre que caminaba con Dios, fue quien recibió estas revelaciones. Fue testigo espiritual del deterioro de la humanidad. Fue cronista del juicio venidero. Fue la voz profética que anunció que el Señor vendría con millares de santos para juzgar a los impíos. ¿No te suena familiar esa profecía? ¿No es, acaso, la misma imagen que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 19? ¿Cómo es posible que Enoc, mucho antes de Cristo, hablara con tanta precisión sobre el retorno glorioso del Mesías? Esto nos lleva a una verdad impactante. La historia bíblica está más conectada de lo que pensamos. Hay piezas, fragmentos, libros, visiones, que fueron marginados no por falsedad, sino por lo incómodas que resultaban para los líderes religiosos de ciertas épocas. El libro de Enoc describe castigos para los ángeles caídos. Habla de prisiones espirituales en el abismo. Muestra que la batalla entre la luz y las tinieblas comenzó mucho antes de que Adán pecara. Y presenta un personaje que llama el elegido o el Hijo del Hombre, una figura mesiánica que juzgará, reinará y restaurará la justicia. ¿Quién encaja con esa descripción? Exacto. Jesús. ¿Cómo pudo Enoc escribir eso miles de años antes? ¿De dónde vino su revelación? ¿Quién se la mostró? ¿Qué tipo de intimidad con Dios debe haber tenido para recibir tal conocimiento? Pero aquí viene lo delicado. Este libro fue eliminado, censurado, silenciado. Cuando la iglesia oficial se institucionalizó, el libro de Enoc fue excluido del canon. Algunos dijeron que era muy simbólico, otros que contenía herejía. Pero la pregunta persiste: ¿por qué temerle a un libro que exalta la justicia de Dios, condena la maldad espiritual y anuncia la venida del Mesías? Quizás porque revela demasiado, porque expone las tinieblas, porque habla de temas que el sistema religioso prefiere evitar, porque muestra que la guerra espiritual es real, que los ángeles no son caricaturas de Navidad y que el juicio de Dios no es una metáfora, sino una certeza. Y Enoc fue el mensajero de esa verdad, un hombre que no solo caminó con Dios, sino que recibió visiones del cielo y del infierno, del pasado y del futuro. Un hombre cuya vida y palabras molestan al sistema, pero despiertan a los que quieren ver. No estamos diciendo que el libro de Enoc sea infalible, no decimos que reemplaza la Biblia, pero sí creemos que su contenido, cuando se alinea con las Escrituras, merece ser considerado, porque fue citado por Judas, porque complementa Génesis, porque anticipa Apocalipsis y, sobre todo, porque revela la dimensión espiritual de una historia que aún está en desarrollo. La pregunta no es si el libro de Enoc es verdadero. La pregunta es: ¿estás listo para las verdades que ha estado gritando desde el silencio? Cuando Enoc fue llevado sin ver muerte, no solo protagonizó un suceso milagroso, estaba dejando un mensaje oculto para las generaciones futuras, un símbolo, una señal, una profecía viviente, porque lo que ocurrió con él no fue solo personal, fue un adelanto de lo que vendrá. Sí, Enoc es, para muchos estudiosos bíblicos, una figura profética del arrebatamiento, un anticipo del día en que Dios recogerá a los suyos en un abrir y cerrar de ojos, sin que pasen por la muerte, para estar con él por la eternidad. ¿Te suena radical? Lo es. ¿Te parece imposible? También lo parecía que un hombre fuera llevado por Dios sin morir. Pero sucedió. Está en Génesis, está en Hebreo, está en Judas, y es más relevante hoy que nunca. La idea del arrebatamiento, esa promesa de que Jesús vendrá por su iglesia antes del juicio final, no es una invención moderna, está en las Escrituras. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo escribe: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Lo notas? Un evento sin precedente, un escape divino, un movimiento celestial que transforma a vivos y muertos en un instante. Y Enoc fue el primero en vivirlo. En un mundo que se dirigía hacia el diluvio, un juicio global por la corrupción del hombre, Dios arrebata a uno de los suyos antes del desastre. Lo saca del mundo sin que vea muerte. ¿No te recuerda eso a algo? Exacto, a lo que Jesús anunció sobre los tiempos del fin. Como en los días de Noé, dijo el Maestro, así sería su regreso. Y en los días de Noé, Enoc ya no estaba, fue llevado antes. Esa es la clave. Enoc no fue simplemente premiado por portarse bien, fue sacado del escenario como un acto profético. Dios estaba mostrando que, en medio del juicio venidero, Él siempre tiene un remanente, siempre tiene a quienes libra, siempre hay un Enoc caminando con Dios y listo para ser tomado. Y la pregunta que te debería sacudir hoy es esta: ¿eres tú uno de ellos? ¿Estás caminando con Dios o solo caminando con la multitud? ¿Estás alineado con el cielo o adaptado al sistema? Porque el arrebatamiento no será para los religiosos, no será para los que repiten palabras sin vivirlas, será para los que, como Enoc, han decidido caminar con Dios en medio de una generación corrupta. Muchos se burlan de esta doctrina, dicen que es fantasía, que es simbólico, pero la Biblia habla del rapto con claridad. Jesús lo comparó con una separación repentina. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Mateo capítulo 24, versículo 40. ¿Y quién será tomado? ¿Quién será dejado? El que haya vivido con fe, el que haya permanecido en santidad, el que haya buscado a Dios cuando nadie más lo hacía, el que caminó como Enoc. Y es que Enoc representa una vida preparada. No improvisó, no buscó a Dios porque se venía el diluvio. Lo buscó siempre, día tras día, sin saber cuándo, sin buscar recompensa, solo por amor, por fe. Y por eso, cuando llegó el momento, Dios lo tomó. ¿Estás tú listo para ser tomado? ¿Tu vida está alineada para ser arrebatado? ¿O estás tan aferrado al mundo que temes soltarlo? Porque Enoc no fue tomado por accidente, fue apartado porque su vida no pertenecía a este mundo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que vivamos aquí, pero con el corazón allá, que trabajemos, amemos, sirvamos, pero siempre con los ojos puestos en el cielo, porque pronto, muy pronto, se escuchará la trompeta, y lo más aterrador no será el juicio, será el silencio de los que se quedaron, los que dijeron creer, pero nunca caminaron, los que dijeron amar a Dios, pero vivieron para sí mismos. Y ese día, la historia de Enoc cobrará nuevo sentido, porque todos entenderán que su arrebatamiento fue una sombra del gran arrebatamiento final. No estamos jugando a la fe, no es un club social, es una carrera eterna, y el galardón no es fama, ni éxito, ni placeres, es estar con Dios para siempre, y el ejemplo ya fue dado. Enoc abrió el camino, fue el primero. Ahora, la pregunta es: ¿quién sigue? Tal vez tú, tal vez yo, tal vez este mensaje no sea solo enseñanza, tal vez sea un llamado, un despertar, una advertencia de amor, porque así como Enoc fue tomado antes del diluvio, tú también puedes ser arrebatado antes del juicio final. ¿Estás preparado? Cuando piensas en los grandes héroes de la Biblia, tal vez tu mente vaya directo a Moisés, Elías, David, Pablo o Pedro. Pero Enoc es distinto. No partió el mar, no mató gigantes, no resucitó muerto, no escribió libros del canon, y sin embargo, vivió de tal manera que Dios decidió llevárselo sin pasar por la muerte. ¿Por qué? Porque Enoc caminó con Dios, y eso lo cambió todo. Aquí es donde comienza nuestra reflexión más íntima, porque tal vez tú, como muchos, no tienes púlpito, no tienes miles de seguidores, no tienes visiones celestiales, pero tienes algo que el cielo valora por encima de toda exhibición pública: una vida que camina con Dios en lo secreto. La historia de Enoc no es un cuento bonito, es una advertencia gloriosa, una invitación urgente, un espejo para tu propia vida. En un mundo cada vez más alejado de Dios, donde lo malo se celebra y lo santo se ridiculiza, caminar con Dios es un acto de rebeldía espiritual, es ir contracorriente, es negarte a ti mismo, es vivir cada día con la eternidad en mente. Y eso, exactamente eso, es lo que el enemigo quiere evitar que hagas, porque una vida que camina con Dios no puede ser detenida, no necesita escenario, no necesita título, solo necesita obediencia diaria, constancia en lo invisible, firmeza en lo secreto, y esa clase de vida despierta al mundo espiritual. Enoc no fue aclamado en su tiempo, no sabemos si fue respetado, pero si sabemos algo,
fue hallado por Dios. Y cuando Dios te encuentra fiel, Él mismo se encarga de tu destino. ¿Qué significa hoy caminar con Dios? Significa hablar con Él cuando nadie te escucha, leer su palabra no como ritual, sino como alimento, apartarte del pecado aunque todos lo abracen, buscar la santidad aunque te tachen de anticuado, amar a tus enemigos, perdonar lo imperdonable, servir sin esperar, dar sin exigir y mantenerte firme cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Eso es caminar con Dios. Y es tan raro que cuando alguien lo hace, el cielo se detiene para mirar. Hoy, muchos quieren ser exitosos, otros quieren ser famosos, algunos buscan milagros, pero muy pocos están dispuestos a simplemente caminar con Dios. Y sin embargo, eso es lo único que Dios espera de ti. Él no te pide que seas Enoc, te pide que lo sigas día a día, paso a paso, sin rendirte. Quizás te preguntas, ¿y qué gano con eso? La respuesta es sencilla. Ganas a Dios, y quien tiene a Dios tiene todo. Vivimos en una era de cristianismo superficial, de apariencia, de luces sin fuego, pero Enoc representa lo opuesto. Él fue fuego sin luces, fue profundidad sin plataforma, fue verdad sin aplauso, y Dios lo miró y dijo: este me agrada, este es mío. No hay mayor anhelo para un corazón rendido que ese. Agradar a Dios, no por miedo, no por obligación, sino por amor, por comunión, porque cuando lo conoces, lo amas, y cuando lo amas, lo sigues, y cuando lo sigues, lo reflejas, y un día, como Enoc, serás tomado. No sabemos si antes del juicio, si en el arrebatamiento o en el momento de tu muerte, pero si has caminado con Él, serás recibido por Él. Y eso es lo que importa. Enoc no fue perfecto, no fue un semidios, fue humano, como tú, con lucha, con pensamiento, con emociones, pero tomó una decisión, vivir para Dios aunque todos vivieran para sí mismos. Y esa decisión cambió su eternidad. Tú también puedes hacerlo. No necesitas saber hebreo, no necesitas ser teólogo, solo necesitas volver al primer amor, a esa intimidad sencilla, pura, real, esa que se forja a solas, sin aplausos, sin redes, sin filtro, esa relación que arde en lo secreto y transforma lo visible. Hoy, mientras lees estas palabras, Dios te está llamando, no a hacer cosas grandes, sino a hacer lo que parece pequeño, pero que es eterno. Camina con Él, vuelve a Él, no lo suelte, y si caes, levántate, si dudas, clama, si te cansas, descansa, pero nunca te desconectes, porque Él no busca perfección, busca comunión. Enoc no fue arrebatado por ser extraordinario, fue arrebatado porque su fe era constante, y esa constancia nace del amor, no del esfuerzo. Que no te intimide el mundo, que no te desmotive el ruido, que no te distraigan las corrientes. Recuerda a Enoc, recuerda que hubo un hombre que no murió, porque caminó con Dios, y si Él lo hizo, tú también puedes. Hoy es el día para comenzar de nuevo. No necesitas una revelación sobrenatural. Solo da un paso. Y luego otro, y un día, sin saber cuándo, tal vez el cielo venga por ti. Porque al final, esa es la meta. No ser recordados por el mundo, sino ser reconocidos por Dios.